señales regular. Uno dice, al norte tanto grados, al norte tantos metros, al sur tantos metros. Y colita con la meta. Cuando la finca es irregular, se utilizan los azimuth. Usted va a decir, mire, ¿en qué momento se utilizan las medidas geográficamente georreferenciales? Es cuando, por lo regular, se mide una finca de un extenso que existe quebrado. Entonces, no sé cuántos Ay, espero que le entienda. Acabo de entrar. Gracias. ¿Alguien la tiene? ¿Ah? Bueno, para ponerle esa línea, usted tiene que mandar las coordenadas, ¿verdad? Entonces su satélite establece en qué lugar le va a hacer la selección. Esas son las otras medidas para cuando uno mide una finca grande. A usted tiene que tener bastante caballería. Bueno, entonces la copropiedad puede ser voluntaria. Ya dimos un ejemplo, porque puede ser voluntario, ¿verdad? Y podemos denominar el instrumento público de varias formas. Estamos, ¿verdad? Pero resulta que Mario y Carlos no se llevan. No nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y Mario quiere una parte de la finca y Carlos no. Entonces él tiene que ir tocarle la puerta al juez de primera instancia, del cual ustedes tienen un escrito, lo vieron, ¿verdad? Estamos. Entonces tenemos que ir ante el juez de primera instancia, iniciar un juicio oral de división de la cosa común. Esto es fundamental que usted lo tenga claro, porque esto es común en sede notarial. ¿Cómo hacer la escritura? Hoy con las minutas que tenemos los libros podemos redactar una limonita, pero debemos de ser responsables a la hora de redactar un instrumento público. Porque a la hora de redactar el instrumento público de partición, yo debo de tener claro el tipo de plano que voy a utilizar, ¿verdad? Hay algunos profesionales que tal vez no están muy familiarizados con los planos que se ingresan al registro de la propiedad. Y le digo porque a veces es común y le ponen plano por titulación, pero ese no lo va a aceptar el registro de la propiedad porque no estamos titulando. Puede ser plano por desmembración, sí, porque vamos a crear otra finca. Entonces debemos de tener clara esa figura, y usted, antes de hacer su instrumento público de partición o división de la cosa común, como usted es responsable, tiene que ver la guía registral, tiene que tener claro las medidas de la finca, porque usted antes de redactar ese instrumento público tuvo que haber pedido, haber solicitado al registro de la propiedad una certificación de la finca. ¿Por qué razón? Porque Mario y Carlos dicen que esta finca tiene 15.000 metros cuadrados, pero resulta que la certificación del registro de la propiedad establece que tienen 18.000 metros cuadrados. Entonces ahí hay un problema para ustedes. ¿Cuál sería el procedimiento? Si la finca tiene menos
de lo que está escrito en el registro de la propiedad. La dama que está aquí al fondo sobre una jurisdicción voluntaria, ¿no? Así es. Va. Entonces, por eso, previo a hacer una división, una partición, es importante y recomendable que se solicite al registro de la propiedad la certificación del historial completo de la finca. Bueno, la copropiedad, ya vimos que puede ser voluntaria. La copropiedad también puede ser o se pudo haber adquirido a través de una disposición testamentaria o a través de una donación. Es común que mamá y papá se pongan de acuerdo, dicen, tenemos un bien inmueble, es el único bien inmueble que tenemos. Y tenemos dos hijos, queremos que nuestro patrimonio pase a nombre de nuestros hijos. Y lo ponen a nombre de los dos hijos. Entonces puede ser a través de una donación. O pueda que mamá, en un acto de última voluntad o de forma voluntaria, haya acudido a la sede notarial de Loni, y ella paccionó su testamento. Entonces mamá tiene una finca y tiene 3 hijos, y en ese testamento heredó a los 3 hijos, y resulta nuevamente el caso que los 3 hijos no se llevan. Ahí es donde entra la figura de la partición hereditaria. La partición hereditaria. Porque como los hijos, bueno, tienen problemas, y la finca podemos decir que tiene una parte aquí plana y aquí es como un barranco, es irregular. Y el hijo mayor dice que por ser el hijo mayor, a él le corresponde lo plano. Como los dos son menores y ellos no ayudaron en su momento al sostenimiento del hogar, a ellos les corresponde el plano. Entonces hay problema. Entonces la notaria lo que hace es remitir el expediente a un órgano jurisdiccional, para que sea el órgano jurisdiccional que pueda hacer la partición hereditaria. Para esto es importante tener como base del artículo 219, creo que es hasta el 224 o 25 del juicio oral. Esto usted lo debe integrar fundamental con el artículo 512 del Código Procesal Civil y Mercantil. Porque el 512, porque el 512 establece las formalidades previas a la partición hereditaria. A la partición hereditaria. Capítulo 7. Partición de la herencia. Artículo 512. Procedencia de la partición judicial. A petición de parte procederá la partición judicial siempre que el testador no la hubiere hecho antes. Para su trámite se
se estará lo dispuesto por los artículos 220, 221, 222 y 223 en lo que pueda aplicarlo. El artículo 513 establece las reglas de la partición. Y entonces, las reglas de la partición. Y este proceso que está en el juicio oral es aplicable a la partición unitaria como a la división de la cosa común en el caso que yo les ponía entre Mario y Carlos. Porque entonces, previo a la partición, pongamos que es Mario y Carlos, que ya están en el estado de instancia civil, ellos deben de proponer un notario partidor. Y si no hay acuerdo entre ambas partes, el juez puede ordenar o puede designar un notario partidor. El notario partidor se le debe de discernir el cargo. Y este notario partidor le puede preguntar a Mario y le puede preguntar a Carlos si hay acuerdo cómo se debe de dividir la finca o si hay alguna instrucción de cómo poder dividir la finca. Este notario va a presentar el proyecto de partición, o sea, la minuta del instrumento público ante el órgano jurisdiccional, ante el juez. Y el juez en audiencia presentará el proyecto de partición a las partes para que ellos puedan dar su consentimiento, puedan hacer sus observaciones o en todo caso puedan presentar algún medio de prueba que pueda darse en ese momento, en ese juicio oral. Bueno, ¿qué pasa si no hay acuerdo entre Mario y Carlos del proyecto de partición? Bueno, primero digamos que sí hubo acuerdo, sí hay acuerdo. Entonces, el juez de instancia civil, el juicio oral, va a compulsar un auto. Y ahí termina el juicio oral con el auto. Porque hubo acuerdo entre Mario y Carlos, hubo acuerdo y aceptaron el proyecto de partición. Ustedes en el protocolo están haciendo una estructura de adjudicación, si no estoy mal, ¿verdad? Va. Hagan en cuenta, porque esa adjudicación en pago es una resolución, es un auto que el juez entrega a las partes y uno compulsa ese auto en el ministerio público. Igual es como el auto que se emite cuando hay acuerdo de juicio oral, el acuerdo de partición. Y ahí termina. Se inscribe en el registro de se solicita una certificación, se compulsa y se inscribe en el registro de la propiedad. Pero ya hablamos, ¿verdad? Si ya hay plano, se tiene que presentar el plano. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si Mario y Carlos no están de acuerdo? Bueno, entonces el juez puede concluir en tres formas. La primera, fuera que acepte el proyecto de partición. La segunda, acepta el proyecto de partición y hace modificaciones. Y la tercera, como no estuvimos de acuerdo, manda a venta en pública subasta. Y para esa venta en pública subasta, usted ya estudió y ya sabe y tiene claro lo que es el juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Entonces, para ese remate,
rigen las reglas de, disculpen, para esa venta en pública subasta, rigen las reglas de el remate. Está en el juicio ejecutivo y el juicio de la vía previa. Bueno, entonces podemos decir que entre las características del contrato de división de la cosa común y del contrato de partición de derechos hereditarios, podemos decir que entre las características es que es formal, porque está en el instrumento público, ¿verdad? Es real, porque hay una finca y va a ser objeto de, y se va a trasladar de dominio. Es principal, porque no necesita de otro instrumento público. Es bilateral, porque existen dos partes. Es oneroso. Si esta finca en el registro de la propiedad, está estimada, digámoslo así, en 15.000 quetzales, debemos de verificar qué precio tiene el INCAVI y catastro municipal. Y si el precio más alto de inscripción son 15.000 quetzales, entonces yo, a la hora de formar mi finca nueva, le puedo estimar un valor. ¿De cuánto? Si toda la finca vale 15, puede ser 1000, puede ser 5, puede ser 10. Y recordemos que esta es una finca nueva. Y a la hora que esta finca nueva se va a trasladar el dominio, paga impuesto al valor agregado. ¿Alguna observación? ¿Alguna pregunta? Vamos, sí, por favor. Ya mencionaba que cuando la participación voluntaria responsable la organización del reclamo para la seguridad. Pero también Siempre es fundamental el plan. pero también el registro de la propiedad que se utiliza ahora para Y en algunos casos la autorización municipal. Por eso yo les decía a ustedes, es fundamental la lectura de las vías registrales, porque recordemos que tenemos una ley del registro de información catastral. Entonces, siempre que usted vaya a autorizar un instrumento público, o más ahora, ustedes van a estudiar para su examen profesional, lean las vías registrales. Uno no lo sabe todo, pero por lo menos la noción la debe de tener. Y cuando el catedrático en el examen profesional le hace la pregunta, usted le puede decir, no me recuerdo perfectamente qué es lo que establece la vía registral, pero recuerdo que debemos de estudiar las vías registrales porque allí encontramos parte de las obligaciones previas para un instrumento público. Y ahí podemos ir, como dicen, ¿verdad?, formando o respondiendo parte de la pregunta. Lo importante es saber dónde buscar, dónde estar y no quedarse callado. Señorita. Y a la hora de los avisos también la registro de información catastral. No. Los avisos
avisos que nosotros tenemos que dar. Entre las obligaciones posteriores está el testimonio especial a la Dirección del Archivo General del Protocolo, el aviso a Catastro Municipal, el aviso a Cali. Lo que sucede es que cuando nosotros vamos a desmembrar para crear una finca nueva en determinados lugares donde ya el registro de información catastral ya hizo las medidas, ya está catastrado, las guías registrales establecen que se necesita pedir en algunos casos autorización o una solvencia al registro de información catastral. ¿Quién tiene la experiencia de registro de información catastral? Por acá. ¿De nadie? Por favor. Solo que como viene por el área de una parte de Zacatepeque. Interesante. Pues ahí está ahora el RIC. Hasta catastral. En el caso de nosotros, como yo vengo a pasar, ahí ya toda el área ya está catastrada. Entonces, para la desmembración y todo eso, sí exigen el plano y que sea autorizado por un agrimensor. Agrimensor que esté inscrito o registrado en el registro de información catastral. Porque entonces es parte del negocio. Ya no hablan de que sea un profesional como tal, como ustedes quieren, que quiere seguir la clínica, sino debe ser agrimensor. Muchísimas gracias. Entonces, esto es dependiendo el área de donde se vaya a hacer una desmembración, de donde se vaya a hacer una división de la cosa común, porque no podemos tomar como sinónimo lo que es una desmembración a una partición. Por favor. Entonces la dama muy acertada, muy clara, muy precisa, establece que en el área de Zacatepeque, como ya está siendo catastrado por el registro de información catastral, a la hora de desmembrar en esa área ya por nuestras actas, se solicita que el plano sea autorizado por un agrimensor que esté inscrito o registrado en el registro de información catastral. Fíjese, que es más, ahorita estaba escuchando que ya no hablan de la titulación supletoria, sino de una titulación especial que ellos pueden efectuar. Exactamente. Nosotros debemos de tener claro para la titulación supletoria que hay dos procedimientos. El que establece la gama, que está en la ley del registro de información catastral, y valga la redundancia, la ley de titulación supletoria. Entonces debemos de leer la ley de información catastral. Si la finca que nosotros vamos a desmembrar podemos tomar, que es un poquito más rápido el proceso, que está en la ley de registro de información catastral, el proceso para la titulación, si encuadra la ubicación del inmueble, porque ya fue objeto de catastro donde está ubicada la finca, entonces podemos llevar ese procedimiento. Y si no, podemos utilizar la ley de titulación supletoria. Muchísimas gracias por la observación. Bueno. ¿Qué más, señorita? Estamos hablando de los avisos. De la finca, exacto. Por eso, gracias por la observación que me dio olvidado. Por eso es fundamental. Este tema es muy importante, porque usted pueda que le diga, mire, vamos a hacer una partición, digámoslo así, allá en el área de Alta de la Paz, pueda en esa área, digo Alta de la Paz porque como
las extensiones de terrenos son grandes ahí, hay una parte que ya está catastrada, otra no. Entonces pueda que ahí se utilice el plano en que la damos. Pero es importante preguntar, cuando sea así en el área rural, si ya fue objeto de catastro por parte de lo que se denomina Cerravería como red, ¿verdad? O en todo caso se pide el plano al ingeniero civil, al ingeniero agrónomo o al arquitecto. Por favor, ¿alguien más? De los ejemplos, decidimos a la plataforma, por favor. Aquel, ahorita todos ustedes tienen tarea. Aquel que crea que va mal, que lo redacte, que lo suba, por favor. Pero que lo haga conciencia, por favor. ¿Alguna observación, algo más? Con relación al tema, ¿estamos? Ahí se recuerdan que los sinónimos que a veces, por la forma que se puede denominar el instrumento público, para que no se vayan a equivocar. División de la cosa común, partición voluntaria, fin de la copropiedad, fin de los derechos colectivos. Entonces se utiliza como sinónimo. En algunos casos ustedes van a encontrar algunos instrumentos públicos donde hay grados, minutos y segundos. En otros instrumentos públicos van a encontrar solamente las unidades, los metros, pero es porque son medidas lineales y el registro general de la propiedad lo acepta de esa forma. Siempre hay que ver en la página de la municipalidad donde va a ser objeto la partición o la división de la cosa común, los requerimientos o si se necesita autorización municipal o otra autorización por parte de la municipalidad. Antes que se me olvide, Marcos Andrés Villeros, ¿está aquí? Voy a realizar su examen. Ana Virginia Colón. Voy a realizar su examen. María Cristina Borrón. Punto y aparte, ahora preguntas con relación al protocolo.